Vamos a mostrar este PowerPoint donde nosotros vamos a estar enfocándonos en ciertos aspectos que nosotros queremos reconocer en la práctica. En el texto que ustedes leyeron hablamos sobre el alistamiento del proceso de sistematización. Pregunta, ¿qué es para ustedes ese alistamiento? ¿Alguien me lo puede resumir en muy pocas palabras? ¿Qué es alistar la sistematización? ¿Qué significa eso? Cualquier idea que ustedes tengan, bueno o malo, para ustedes, ¿qué significa alistar la sistematización? Pensar, organizar sobre qué se va a sistematizar y a reflexionar. Exacto. Entonces, miren que encontramos en primer lugar en este alistamiento del proceso de sistematización, lo primero que hacemos nosotros es identificar y precisar la práctica. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa sistematizar? Es decir, nosotros sistematizamos una práctica educativa, que como ustedes han leído, es todas las acciones, interacciones, saberes, representaciones que se ponen en juego al nosotros hacer una intervención didáctica o intervención pedagógica. Entonces, eso hace parte de qué es lo que a nosotros nos interesa sistematizar como tal, ¿sí? Ahora, ¿para qué es importante identificar la práctica? Lo que tú acabas de decir, tenemos que delimitar, precisar con claridad qué es lo que nosotros estamos buscando. Es decir, sobre qué es que nosotros queremos sistematizar. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Y esa precisión les va a servir a ustedes para que ya de ahí para adelante sea mucho más fácil seguir con la sistematización, ¿sí? Ahora, ¿cómo se identifica? En el texto que ustedes leyeron, yo lo estoy mostrando que ustedes lo vieron, hay unos elementos claves que nos interesan. ¿Sí están viendo aquí el dice práctica educativa? Yo no estoy viendo pantalla compartida, no sé si mi compañero... ¿Ustedes están viendo pantalla compartida o no? No, no. Yo estaba convencido que les estaba compartiendo. ¿Estamos ahora sí? ¿Ya pueden ver? Ahora sí. Bien, listo. Entonces, cuando nosotros precisamos esto, hay varios elementos que tenemos que precisar al delimitar la práctica. Uno, en primer lugar tenemos que pensar en el tipo de intervención educativa. ¿Qué ustedes lo hacen con el trabajo de la compañera? ¿Alguien me puede decir cuál era el tipo de intervención educativa de la profesora Catherine? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me lo dice rápidamente? ¿Qué es lo que ella estaba buscando? O sea, ¿en qué consistió su intervención didáctica? Brevemente. Sistematizar una secuencia didáctica. Exacto. ¿Y se acuerdan de qué es la secuencia didáctica? De enseñar el tema de la fotosíntesis con el idioma inglés. Bien, perfecto. Entonces, ella tenía un problema. Lo que pasa es que ella enseña ciencias naturales y toca enseñar ciencias naturales en inglés. Entonces, ella estaba pensando, era cómo yo puedo hacer para integrar ese contenido disciplinar y enseñarlo en inglés. Y ahí nace pues toda su preocupación. Entonces tenemos el tipo de intervención educativa, ¿sí? Que nosotros queremos. Tenemos el lugar y el tiempo de duración, que ustedes muy bien lo identificaron en el trabajo de ella. Decían cuánto tiempo duró su intervención, en dónde sucedió, etcétera, etcétera. El contexto sociocultural, que es clave, que muchos de ustedes les daban como sugerencia, bueno, a ella le faltó un ejemplo precisar esto, pero pasan elementos desde lo que es en dónde se ubica esa experiencia. Entonces, ¿cuál es la intervención? ¿Cuánto tiempo y en dónde se hace? ¿Y en qué contexto se realiza dicha intervención? Teniendo en cuenta que el contexto es fundamental como elemento constitutivo para comprender la práctica y comprender toda la reflexión que se da alrededor de ella. Y, obviamente, hablamos de los actores que vivieron la práctica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos componentes, ustedes identifican muy bien en el trabajo de la profesora eso. Y aquí en este PowerPoint le quiero enfocarme en las que son claves, ¿sí? Entonces, vamos en primer lugar de hablar de la intervención. Cuando ustedes tienen una intervención, que es justamente lo que ustedes están haciendo ahorita para esta semana, que es un trabajo que no es calificable, pero es que nos ayuda a acercarnos a la práctica, ustedes tienen
algo que quisieran intervenir en su institución, ¿sí? Sea que encuentren que sus estudiantes necesitan mejorar algo en relación con el aprendizaje o que ustedes digan, no, necesitamos mejorar algo en términos de la enseñanza o en el diseño curricular. Es decir, hay un problema que usted quisiera enfrentar y ustedes para eso se piensan, tienen un problema, entonces se piensan en un objetivo. Entonces, un ejemplo, si ustedes dicen, los estudiantes tienen dificultades para asociar ideas en un texto. Entonces ya ustedes el objetivo de ustedes es pensarse una intervención que logre que los estudiantes mejoren eso. Ahora bien, ¿cómo? Pues ahí es donde empieza la intervención. El cómo es, bueno, ¿yo cómo hago eso? Ejemplo, la profesora necesitaba enseñar en inglés ciencias naturales, ¿sí? Entonces diga, ¿yo cómo hago para hacer esto? Entonces la profesora averiguó sobre una metodología que se llama CLIL, que es una metodología para integrar contenido y lengua. Estudió sobre esa metodología y ella se pensó en la secuencia didáctica. Entonces la secuencia didáctica ya es como la forma como se va a realizar. Yo aquí entonces uno aquí describe cuál es el problema al que quiso afrontar y cuál es el objetivo que la persona se puso en términos de esa intervención. Cuando llamo intervención, pues ahí está secuencia didáctica, proyecto, o sea, ahí entra todo el tipo de estrategias que nosotros utilizamos para intervenir el aula. Ahora bien, la intervención no solo es en el aula, puede ser por fuera de ella, puede ser un proyecto de convivencia entre estudiantes, ¿sí? Puede ser un proyecto de vinculación de los padres a la institución escolar, es decir, todos los proyectos que estén alrededor de la comunidad educativa son totalmente aplicables en una sistematización. Entonces, ustedes se piensan, bueno, ahora, ¿y uno qué escribe en la intervención? Lo que hizo la profesora, ¿cómo lo realizó? Es decir, cómo de forma muy general describe, yo en primer lugar, pues donde ella presenta la intervención didáctica, la secuencia, describe qué hizo primero, luego qué hizo segundo, luego qué actividades propuso y cómo las hizo. Que eso generalmente se presenta en un plan de aula, ¿sí? Que es donde uno describe los momentos de una intervención. Ahora, si ustedes ahorita van a sistematizar, ¿sí? Algo que ya pasó, pues ustedes ahí pueden también resaltar, mire, hemos estado implementando un proyecto para la convivencia estudiantil y lamentablemente no ha tenido muy buenos resultados debido a que los estudiantes siguen Entonces hay un resultado que ustedes ven y dicen, bueno, me interesa también sistematizar por qué ese resultado se ha dado. Entonces ahí es donde el problema también puede empezar si estamos hablando de algo que ya está pasando y ustedes quieren sistematizar una experiencia pasada. Pero en el caso de nosotros, como vamos a sistematizar experiencias que vamos a realizar, pues esta parte realmente no se puede describir porque todavía no tenemos los resultados. Por favor, ahí aceptan a la persona que hizo timbre ahí. ¿A ustedes les aparece para aceptarla? Creo que el anfitrión es el que acepta. No, a veces aparece, a veces lo deja. A veces... Yo tengo una pregunta. Sí, ya permití. Ustedes, si no le aparece la voz, sí, dale. En esta plataforma tiene que ser usted que acepta. Dale, ¿cuál es la pregunta? Es que justamente, profe, como estamos hablando del proceso de alistamiento, porque en la tarea aparecía que debíamos decir si el trabajo, si se había sistematizado toda la práctica, si solamente estábamos revisando. Para allá, muy bien. Gracias a esa pregunta y ya voy para allá. Eso hace parte de que es lo del cuando uno está hablando de un proceso de sistematización. Entonces, vamos que tenemos que la profesora tiene, en el caso de ella hizo una secuencia didáctica completa que pudo haber durado, en el caso de ella es muy corto, ¿no? Son varias semanas. Entonces, cuando son proyectos cortos, generalmente, en nuestro caso, nosotros lo que hacemos es sistematizar todo el proceso. Ahora, cuando estamos hablando de proyectos grandes, proyectos, un ejemplo sabemos que en el colegio de ustedes llevan haciendo un proyecto de transversalización, ¿sí? Un ejemplo de las matemáticas bueno, proyectos transversales como el de convivencia, ¿sí? O el de ciudadanía. Entonces, si es un proyecto que llevamos trabajando 1 o 2 años, usted puede decir, mira, a mí me interesa de eso sistematizar solo el proceso
mediante el cual se diseñó el proyecto, que se hizo en 6 meses, y quiero sistematizar toda la experiencia de los actores en relación con ese diseño. O yo quiero solo sistematizar la implementación, ¿sí? Porque en 2 años la implementación se hizo en 5 meses. Cuando son proyectos muy grandes, si uno puede sistematizar todo el proyecto grande, pues bien, sino que ahí vienen las preguntas que son los recursos, si contamos con el recurso, si contamos con el tiempo. Entonces, esa parte ya son preguntas claves. En el caso de ustedes, que van a hacer realmente intervención en el aula, pues yo tengo que leer lo que ustedes van a poner. Generalmente uno ya hace la sistematización de todo, desde el momento que lo diseña hasta el momento que lo implementa. ¿Listo? Generalmente esa pregunta es cuando tenemos proyectos muy largos, de largo alcance, y solo nos interesa enfocarnos en una parte de eso. Que eso, pues realmente uno tiene que tomar decisiones por los alcances de la sistematización. ¿Sí te contesté? Una pregunta también. Bueno, yo también tengo una pregunta. Dale, pregunta. Bueno, en este caso, lo que usted acaba de hablar es la delimitación. Delimitar, en este caso, si es la etapa de diseño o la etapa de implementación o todo. Pero cuando yo estaba leyendo la tarea con una compañera, tenía una confusión de conceptos. Por ejemplo, lo que es la práctica educativa y lo que es la intervención. O sea, Súper. al principio pensábamos que era igual, pero después fuimos notando que la pregunta que usted nos estaba haciendo es acerca de la intervención, porque la intervención en la que ella, es decir, la profesora aquí interviene en esa práctica que tenía tiempo ya en la institución, prácticamente se la reinventa, no sé qué es lo que así, que la reinventa, y ese reinvento es que sistematiza. No, de pronto no fue lo que había antes, de pronto eso lo tomó como referencia, pero como tal no quedó sistematizado, no sé. Muy bien. Leerla completa, pero entonces en concepto en cuanto a práctica educativa y intervención educativa, me gustaría que nos hiciera una claridad con respecto a esto, porque al principio creo que empezamos el trabajo en otra ruta y después fue que nos dimos cuenta. Muy bien, muy bien, sí. ¿Qué es una práctica educativa? Es decir, la práctica educativa son todas las acciones, los saberes, las interacciones, las representaciones que se ponen en juego por unos actores cuando están realizando una intervención educativa. Es decir, la intervención educativa, tal como ustedes lo ven aquí, es un componente. Por ejemplo, yo voy a implementar en mi institución una secuencia didáctica mediante la cual los estudiantes, al diseñar unos cómics, pueden llevar, es decir, la realización de unos cómics los llevaría a que ellos puedan escribir, ¿sí?, una narración con una secuencia en inglés, ¿sí? Esa es mi intervención. Y esa intervención, el objetivo es que los estudiantes puedan narrar historias en inglés. ¿Estamos? Ahora bien, en esa intervención didáctica se ponen en juego varios aspectos. Uno, todos los saberes que yo tengo alrededor de cómo se construye la narración y cómo se enseña. Dos, todo lo que los estudiantes, desde ellos, sus saberes, sus actitudes, sus acciones, llevan a que ellos, un ejemplo, puedan narrar una historia. Tres, todos los cambios en términos curriculares que yo tenga que hacer. Cuatro, todo lo que se juega en la institución para que yo pueda hacerlo. Un ejemplo, yo para hacer eso necesito solicitar recursos, negociar con el coordinador, con el rector para que me den un software. Entonces, práctica educativa son todas las acciones que se hacen por fuera, antes y durante el aula de clase, que permiten que una intervención didáctica suceda, ¿sí? Entonces, dentro de la práctica, cuando uno delimita la práctica, tiene que tener en cuenta, uno, describir sobre qué en esa práctica en dónde se da, en una intervención didáctica. Ahora, esa práctica de la intervención didáctica se da en un lugar de un tiempo, dura 2 años. 3, sucede en un contexto específico, sociocultural. 4, y tiene unos actores implicados. Entonces, si ustedes más o menos me dicen entender, la práctica es todo lo que sucede alrededor, durante, antes y después de la intervención didáctica, ¿sí?,
en donde participan distintos actores que en interacción se ponen